apareces tú, todo cambia en un instante. Hay un bienestar palpable y una inmensa felicidad. Cuando apareces tú, el ambiente lo transformas. Puedo percibir tu aroma, cómo vas creando poco a poquito un ambiente muy bonito y se respira la libertad. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es una bendición domingo tras domingo poder entrar a vuestros hogares, a vuestras casas, allí donde os encontréis, que nos podamos unir como familia en Cristo para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Espero que estéis llevando bien estos días tan calurosos que este mes de agosto nos está dando, pero seguro que a través de la palabra vamos a hacer que baje un poco la temperatura y que sea todo mucho más agradable. Hay muchos temas, muchas enseñanzas que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra y, como decía al principio, es una bendición domingo tras domingo ir respondiendo preguntas, inquietudes y dando los mensajes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que sin más, vamos a meternos ya de lleno en la palabra del Señor. Os invito a que por favor abráis vuestra Biblia, la conectéis si es en modo digital y me acompañéis al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 2 al 5 y dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo para que Él sea abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y que su palabra pueda impregnarse, llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre amado, Señor, gracias Padre porque un día más nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu Santo Espíritu moviéndose, Señor, con libertad en cada vida, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo este mensaje a través de sus dispositivos, de sus televisiones, Señor, y que seas tú derramando bendición sobre cada uno de ellos. Padre, yo me pongo a tu disposición para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vemos uno de los mensajes que el Señor Jesús da a las iglesias en el libro de Apocalipsis. El ser humano tiene ese don, tiene esa capacidad de amoldarse, de acostumbrarse al entorno donde vive, a la ciudad, al ambiente. Solemos tener esa facilidad, ¿no? Pero cuando las personas comenzamos un nuevo proyecto, bien sea en el ámbito profesional, en el ámbito personal, un nuevo trabajo, un hobby, algo, un entrenamiento, una dieta, algo que realmente implica nuestro esfuerzo y dedicación, comenzamos con mucha fuerza, comenzamos dándolo todo, dedicándole muchísimo tiempo, dedicándole gran parte de nuestra vida. Unos pocos son los que llegan a conseguir esos logros, esas metas. Desgraciadamente muchos de ellos terminan dejando esa meta que se propusieron, ese proyecto, lo dejaron aparcado porque perdieron esa fuerza, perdieron ese impulso con el cual comenzaron. Después hay otra gran parte
que comienzan ese proyecto con fuerza, con energía, con ilusión, dedicándole tiempo, sacrificio, dedicándole gran parte de su vida, pero por causas de las adversidades, los problemas o incluso el propio aburrimiento, no lo dejan, pero sí comienzan a funcionar a mínimos, haciendo las cosas por compromiso sin realmente darle el valor que ese proyecto lleva. Como cristianos somos así también. Es decir, cuando nosotros comenzamos en el cristianismo, cuando comenzamos en el camino del Señor, nos faltan horas para orar, nos faltan horas para estudiar la palabra, para estar en la iglesia, actividades en que podemos ayudar. Es decir, no sabemos qué hacer, nos faltan, como decía antes, horas y las fuerzas nos sobran, incluso podemos no dormir y estar ahí al pie del cañón. Eso es el primer amor por Cristo. El que nos falta tiempo para meternos con el Señor en la oración, en la palabra, para ayudar en la iglesia, ese fuego interior que hay en cada uno y en cada una de las personas que se convierten al Señor, es lo que llamamos el primer amor. Pero con los años, desgraciadamente en muchos cristianos, ese amor o se pierde, como decíamos al inicio, o disminuye, empezando a servir al Señor por una mera obligación, por un mero cumplir con Dios, pero nuestro corazón, como dice la palabra, está muy lejos del Señor. Por eso el estudio que vamos a ver hoy lleva por título ¿Has perdido el primer amor? La iglesia en Éfeso comenzó con un gran fervor, con un gran amor por Dios, por Jesús. Se convirtieron al cristianismo. Pablo los enseñó, qué mejor, después del Señor Jesucristo, qué mejor maestro que el apóstol Pablo. Realmente fue una iglesia ejemplar, una iglesia que crecía, que cada vez que predicaban las almas se convertían a Cristo, que muchas almas pasaban de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Pero después de muchos años, allá por el final del siglo I, después de Cristo, la iglesia comienza a desfallecer, comienza a caer ese primer amor. Y es lo que el Señor les exhorta en el Apocalipsis, en esto que hemos leído. Les dice, tengo en contra de ti que has perdido tu primer amor. Realmente es duro que una iglesia, que un cristiano pierda ese primer amor. Cuando empezamos a hacer las cosas para Dios, por compromiso, tenemos un gran problema, porque Dios quiere que lo amemos igual que Él nos ama. O sea, Dios no hace las cosas hacia nosotros por compromiso, sino las hace por un amor desinteresado, por un amor sincero y puro. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y si nos curamos de que ese primer amor se apague o lo perdamos, podemos caer en lo mismo que estuvo cayendo la iglesia de Éfeso. Vamos a ver más detalladamente qué es el primer amor, por qué perdemos el primer amor y, lo más importante, cómo podemos recuperar este primer amor por el Señor. Así que allá donde estés, te invito a que por favor, si es posible, tomes nota, porque es muy importante, dado que la gran mayoría de cristianos solemos o tendemos a pasar por este percance, por este bache. Vamos allá, vamos a empezar. Como número 1, ¿qué es el primer amor? El primer amor significa ese amor que está sobre todas las cosas. Ese amor fuerte, ese amor potente, ese amor que no podemos compararlo con ningún otro. Ese es el primer amor. Y el cristiano lo vive, como decíamos antes, recién convertido a Cristo, cuando realmente nuestra vida se llena completamente del Espíritu Santo y no sabemos qué más hacer para poder agradar a Dios, para poder servirle. Ese fuego que nos quema en nuestro interior, ese es el primer amor. Cuando vivimos el primer amor, al creyente, como decía antes, le faltan horas para estar en comunión con Dios, para servir en la iglesia. O sea, es decir, es esa parte maravillosa, esa parte, esa manera de empezar en el cristianismo
que deberíamos de intentar mantener durante todo el tiempo que estemos en esta tierra. Muchos ejemplos, como decía antes, o sea, el querer servir, el querer congregarse, el anhelar que llegue el domingo para congregarse en la iglesia, el anhelar que se hagan eventos para poder compartir con los hermanos, poder salir a la calle, uno le da igual, uno ya no tiene vergüenza, uno ya no tiene tristeza, sale a la calle y predica la palabra. Eso es vivir el primer amor. Pero a pesar de que amemos, de que sirvamos, de que ayudemos en la obra, no nos tenemos que olvidar de algo súper importante, y es que el amor por Cristo debe de estar por encima de cualquier otro amor. Debe estar el primero. Primero Él, las primicias, y luego lo demás. Luego los demás amores. La palabra nos lo dice en Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27, nos dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Amar a Cristo, como hemos visto en otras enseñanzas, implica cumplir sus mandamientos. El que me ama cumple mis mandamientos, los guarda. Es muy importante eso tener en cuenta, porque si decimos que amamos a Dios, que amamos a Jesús y hacemos lo que nos parece, lo que está fuera de la palabra, estamos mintiendo, no estamos amando a Dios como Él quiere que le amemos. Si hacemos las cosas bien, si nos ceñimos a sus enseñanzas, si hacemos lo correcto, eso nos va a llevar a mantener la llama de este amor primero, de este amor que el Señor nos dice no lo perdáis, que es el verdadero, el que nos hace verdaderamente ser hijos de Dios. El primer amor nos lleva a buscarle, es el que nos lleva a buscarle en oración, a tener comunión con Él, es el que nos lleva a leer su palabra. No nos olvidemos que Dios nos habla a través de su palabra. Es lo que nos lleva a que si un hermano necesita de nosotros, no nos lo pensemos y estemos los primeros ahí. Eso es lo que hace que realmente seamos el cristiano que Cristo quiere que seamos. Primero, como decía antes, nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar día tras día. Alimentar ese amor. Primero con Dios y luego con los demás. Como número 2, ¿cómo sé que perdí el primer amor? Las iglesias de hoy en día, desgraciadamente, tienen muchos cristianos que han perdido ese primer amor. Cuando nos acostumbramos a cumplir con lo mínimo, con lo que nos piden, estamos haciendo las cosas simplemente por sellar, por fichar, porque nos vean, por decir, bueno, yo ya lo he hecho, no he quedado excluido, no he desatendido mis obligaciones, pero hasta aquí. ¿Cuándo hemos perdido el primer amor? Cuando realmente vamos a la iglesia y nos da igual que un hermano o una hermana esté en una mala situación. Cuando nos da igual que lo veamos triste y no siquiera nos acerquemos a preguntar qué le pasa. Cuando deseamos que el culto se acabe rápido porque nos está aburriendo la enseñanza. Cuando deseamos que pase rápido, que la predicación, la alabanza ya se nos hace pesada, lo que deseamos es, ya Señor, ya cumplí contigo la hora y media que dura el servicio, ya lo que quiero es ir porque he quedado con mi familia, he quedado con mis amigos. Cuando nos cansa que aun siendo cristianos nos hablen de Dios, todo eso es lo que nos da a entender de que nuestro primer amor se está perdiendo. Cuando nos dice la palabra que tenemos que tener comunión como hermanos, ayudarnos el uno al otro, dice que llora con el que llora y ríe con el que ríe, pero ya como cristianos reímos con el que ríe, pero llorar con el que llora ya no nos sienta tan bien. Son síntomas grandes de que estamos perdiendo el primer amor. Todo lo que se hace para Dios hay que hacerlo con excelencia, pero también hay que hacerlo con fervor, con amor, con pasión, con dedicación.
O sea, todo lo que hagamos para el Señor, que sea algo que realmente nazca de nuestros corazones. Algo que hagamos como lo que más te guste hacer en el mundo, pues con más ímpetu todavía. Mira lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Algunas evidencias de que este primer amor se ha perdido son las siguientes. Cuando mi deleite en el Señor no es tan grande como al principio, cuando me aburro orando, cuando la palabra, a lo mejor he leído un capítulo y ya me está aburriendo, cuando mi alma no anhela tener comunión con Dios, cuando nos da igual orar, cuando nos da igual pasar tiempo con Dios, son síntomas de que nuestro primer amor se está perdiendo. Cuando me excuso fácilmente diciendo es que soy humano, es que Dios me entendería, estamos poniendo nuestra voluntad por encima de la de Dios. Estamos realmente desviando la voluntad de Dios sobre nosotros. Es síntoma de que el primer amor se está apagando. Cuando nos cuesta dar para la obra del Señor, cuando el Señor nos dice, lleva tus diezmos al alfolí y haya, pruébame, si no haré que los lagares sobreabunden. Cuando nos cuesta, dice que el que ama su casa, da para su casa, provee para su casa. Cuando nos cuesta diezmar, entonces es otro síntoma de que estamos perdiendo el primer amor. Cuando me preocupo más por quedar bien con la gente, por quedar bien con el hermano, con la hermana, cuando realmente mi conducta, mis pensamientos, mis actitudes no son las que Dios me indica. Son síntomas de que nuestro primer amor se está perdiendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 nos dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. La iglesia es un fiel reflejo de los cristianos que hay en ella. Si los cristianos que forman parte de una congregación son cristianos, que su amor por Dios no está encendido como el Padre está pidiendo, es una iglesia que está sentenciada a no dar fruto, sentenciada a que quizá el Señor la reproche, lo mismo que hizo con la de Éfeso, y le eche en cara que le falta el primer amor. Estas son algunas de las causas por las cuales se pueden perder. O sea, que hay que estar alerta. Si estamos sufriendo o hemos sufrido alguno de los casos que hemos mencionado anteriormente, alerta. Abre tus ojos, porque puede ser que ese primer amor se esté perdiendo y es lo que Cristo no quiere. Como número 3, ¿cómo recuperar el primer amor? Hay 3 pasos súper importantes, claves, que debemos de seguir si queremos recuperar este primer amor que hemos perdido. El primero de ellos es recordar. Debemos recordar de dónde nos ha sacado el Señor. A todos y cada uno de nosotros, a ti que me estás viendo, a mí, el Señor nos sacó de algún pozo de inmundicia, de algún pecado, de alguna adicción. Debemos de recordar, para volver al primer amor, de dónde fuimos sacados. De la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, de quizá habernos sacado de la drogadicción, de la prostitución, del homosexualismo, de la adicción al tabaco, al alcohol, a pensamientos suicidas, miles y miles y miles de cosas por las cuales hemos podido pasar y el Señor con su misericordia nos extendió la mano y nos sacó, tal y como hizo con Pedro cuando se hundía en el mar de Galilea. Nos dio su mano y nos sacó. Debemos de pensar y hacernos una pregunta: ¿dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros? Si el Señor no hubiera extendido su mano y nos hubiera sacado de ese pozo, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde nos encontraríamos en este mismo momento?
Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 34 y 35 nos dice: Da a mis pies la ligereza del venado, y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de bronce. La palabra nos habla de habilidad, nos habla de lugares celestiales, de fortaleza, de que Dios nos da eso que sobrepasa todo entendimiento, esa fuerza, ese poder para poder seguir adelante. Pero es muy importante que tengamos presente esta pregunta en este primer paso, y es: recordemos de dónde nos sacó el Señor antes de ser hoy esos hijos y esas hijas de Dios que somos. ¿Dónde estábamos? ¿De qué pecado? ¿De qué hueco? ¿De qué antro nos sacó Dios? Importante hacernos esa pregunta día tras día para poder glorificar su nombre. El segundo paso que tenemos que hacer para volver al primer amor es arrepentirnos. Arrepentirse significa reconocer que hemos pecado y apartarnos del mismo. Pero también significa cambiar nuestra mente, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. La religión mata nuestra vida espiritual. No nos tenemos que olvidar que hay en varias ocasiones que hemos dicho que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo, el seguir a Cristo, es un estilo de vida, y es importante que cada día reconozcamos ante Dios cuáles son nuestros pecados y nos arrepintamos. ¿Listo? Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fijaros lo que está diciendo la palabra, que se hace más fiesta y más alegría por una persona que se arrepiente. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio? Arrepentíos. Es importante que incluso como cristianos, que cada día pecamos, no nos pensemos que ya por ser cristianos ya somos santos. Falso, cada día pecamos, pero debemos de arrepentirnos, porque Dios es justo, bueno y misericordioso para cada día perdonar nuestros pecados si realmente hay un arrepentimiento sincero de corazón. Igualmente, el arrepentimiento se debe de demostrar. O sea, no es, sí, me arrepiento, ya, y ya mañana vuelvo a hacer lo mismo. No, realmente el arrepentimiento tiene que ser mostrado en las obras. Es decir, si me arrepiento de hacer esto, no lo vuelvo a hacer. Sí, hay que ser sinceros con Dios, contigo mismo y con todo aquel que está a tu alrededor. El tercer paso para volver al primer amor es volver a hacer las primeras obras. La palabra primeras viene del griego protos, que significa principal, el más distinguido, las mejores. A esas son a las obras que se está refiriendo. A esas obras que hacíamos al inicio. ¿Os acordáis que estábamos diciendo de la comunión con Dios, de que nos pasaban las horas en oración, en lectura de la palabra, en congregación? A esas son a las obras que se está refiriendo la palabra. Mirad lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estos primeros pasos? Estos pasos concretos que vas a dar para restablecer tu relación con Dios. ¿Cuáles van a ser estos pasos para nuevamente tener este primer amor? Fijaros cómo termina la carta a Éfeso, a la iglesia Éfeso, que el Señor la exhorta por haber perdido el primer amor, pero fijaros cómo acaba el versículo 7. Dice: al vencedor, al que llegue al final, al que supere, dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. O sea, es decir, nos está dando al que persevere, al que siga
al que llegue al final. No nos olvidemos de que esto no es una carrera a ver quién llega primero, ¿vale? Esto es una carrera de resistencia. Hay que guardar los mandamientos de Dios, hay que alimentar nuestra vida espiritual cada día por mediación de la oración y de la lectura de la palabra, por mediación de congregarnos con amor en nuestras iglesias, con amor, con esa pasión que cuando un hermano te llame no te moleste responder el teléfono y que tengas esa disposición para decir, hermano, hermana, ¿qué necesitas? Aquí estoy a tu entera disposición. Es ese amor que Cristo nos pone en nuestro corazón el que tenemos que demostrar a los demás. Entonces, después de ver esto, ya te tienes que evaluar tú mismo. ¿En qué punto estás? ¿Has perdido tu primer amor? Ya sabes cuáles son los pasos para volver. Recuerda de dónde Cristo te sacó. Arrepiéntete de lo que estés haciendo y vuelve a hacer las primeras obras que hacías al comienzo. ¿Sigues con ese primer amor? Manténlo, cultívalo. No permitas que nada ni nadie pueda hacer que ese amor se apague, porque ese amor es el que Cristo quiere que tengamos día tras día, para que Él se sienta orgullosos de que verdaderamente seamos sus hijos, para que Él vea que esa muerte en la cruz del Calvario sí sirvió por ti y por mí. Y con esto finalizamos. Espero que este mensaje, que esta enseñanza haya sido de edificación, que realmente hayas podido autoexaminarte y ver cuál es tu relación con el Creador, cuál es tu relación con el Maestro. Si necesitas volver a ese primer amor, corre, no tardes. Si es posible en este mismo momento, ve y hazlo, porque Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Y si por el otro lado tienes ese primer amor vigente, con fervor, manténlo así. Al que persevere, a ese le dará el Señor de comer del árbol de la vida. Mis hermanos, mis hermanas, muchísimas gracias por nuevamente poder compartir este tiempo juntos, en comunión, agradables a la luz de la palabra. Os agradecemos enormemente el apoyo que nos estáis dando en redes sociales, en cada enseñanza. Recordad que nos estamos viendo, si Dios lo permite, domingo tras domingo a las 12:30 del mediodía, hora España. Seguimos recibiendo vuestras peticiones de oración, seguimos uniéndonos como familia en Cristo para pedir al Padre por las peticiones de su pueblo en estos tiempos tan complicados. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, no olvidéis seguirnos en redes sociales, dejar vuestros comentarios, y esta es vuestra familia. La Iglesia Cristiana Jesucristo Vive es vuestra casa y aquí estamos para ayudaros, para daros todo el amor en Cristo Jesús. Os deseamos una semana llena de bendición, de éxitos, y que el Señor abra puertas y ventanas de los cielos, derramando todo el amor incondicional en cada una de vuestras vidas. Feliz domingo, feliz semana, y os amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.